Los acontecimientos que están sacudiendo justamente a Siria tras la toma del poder por parte de los rebeldes en solo 11 días plantea la incógnita de si es viable un gobierno de los rebeldes islamistas o qué puede pasar justamente allí en esa nación donde se juegan los intereses de varios países de Medio Oriente y el mundo. Y la pregunta se la vamos a trasladar al analista internacional y escritor Marwan Soto Wantaki, que viene siguiendo con atención los acontecimientos que se desencadenaron justamente en esta rápida caída del régimen y conoce mucho de ese país. Gracias por este tiempo y por supuesto, primera pregunta planteada que tiene que ver con qué tipo de gobierno pueden llegar a ser los rebeldes. Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias, buena tarde. Primero hay que entender para responderte el contexto del que venimos. Prácticamente todos los que tenemos, como decía alguna de las entrevistas que tenían ahora, todos los que tenemos a alguien en Siria, tenemos familia en Siria o hemos vivido en Siria, tenemos un rastro de estos testimonios de las cárceles de Sernaya y de la brutalidad del régimen. Es decir, lo primero que se encuentra en la población es un rechazo a volver a cualquier cosa parecida a lo que ha significado no solo estos últimos casi 14 años de guerra, sino sobre todo a la dictadura de más de medio siglo por parte de la familia Assad. Y eso es lo que detona un poco lo que podría ser el siguiente gobierno. Aquí hay que ser muy realista. Estamos hablando de una fuerza rebelde, efectivamente, de un corte islamista que sí tiene un pasado que todo el mundo conoce, ya sea con el tránsito de Yolani en Qaeda o en el Estado Islámico, pero al mismo tiempo en los últimos años, sobre todo los últimos cuatro, ha habido un cambio gigantesco en la forma de gobernar de una manera mucho más pragmática, sin que eso aleje el corte necesariamente confesional. Es imposible pensar en que no va a haber un gobierno confesional. Básicamente esto no es Finlandia, esto es Medio Oriente. Y al mismo tiempo con otro elemento, esta dictadura de más de 50 años, para el tipo de gobierno, había ofrecido retóricamente un elemento de supuesta secularidad que la realidad nunca fue cierta. Nunca hubo una real tolerancia a las distintas facciones, pero el mero hecho de que la secularidad haya sido uno de los pilares políticos y retóricos del partido Baath, el partido de los Assad, hace que haya una cierta resistencia que habrá que ver en qué termina hacia la idea de no tener una presencia básica o fuerte de la religión. La religión va a ser importante, la religión es importante más allá de lo que cada uno piense. Y un poco a partir de eso es que se tratará de tener un gobierno que no renunciará a la parte confesional y tampoco necesariamente está mal. Lo que hay que entender es hasta dónde llega esa parte confesional y la renuncia y el alejamiento al corte islamista que tenían. En la zona que Hayat Tahrir al-Sham ya había gobernado en la región de Idlib, en realidad durante casi 7 años, con una parte más radical que luego se fue, llamémosle, moderando, terminaron con una administración eficaz, llamémosle, donde sí se proveían servicios de salud, servicios de alimentación, tuvieron una buena respuesta ante la pandemia de COVID y es un poco lo que se está ofreciendo. Ahora, mientras está ocurriendo eso, hay distintas cosas que son terrenos relativamente nuevos, no desconocidos, donde por un lado se tendrá que ver cuál es el sistema y ese es el más importante y la mayor urgencia de impartición de justicia para tratar de evitar, por un lado, qué sé yo, las venganzas, los vigilantes, las expresiones naturales sin necesidad de justificarlas, pero hay que entenderlas de odio hacia distintas fuerzas que podrían representar el pasado del lugar de donde está viniendo el país. De ahí la urgencia de que lo primero sea tratar de reformar el sistema de justicia. Claro. Sí, en ese sentido, por tu conocimiento del país, por los lazos familiares incluso que nos contabas que hay allí, ¿ves un humus en la población de pedir después de 50 años de un régimen tan pero tan fuerte, duro y poco democrático, justamente la necesidad de que esta nueva etapa huela dentro de las características del lugar, a ver si se entiende la pregunta, lo más posible a democracia que se pueda alcanzar? A ver, lo más posible que se pueda alcanzar a democracia en Medio Oriente después de un escenario como el que se Mm, tiene, con el que se está saliendo, sí, ¿no? Insisto en esto, no va a ser la sí, democracia de Finlandia, no va a ser un tipo de gobierno en el sistema, llamémosle, idílico occidental, y no hay manera de pensarlo en este momento, porque en realidad hay que iniciar el proceso de reconstrucción del país desde un principio. Cuando tenemos regímenes democráticos, por ejemplo, en Occidente, los tenemos después de que hay un país más o menos estable.
estable. Aquí no tenemos el país más menos estable, tenemos un borrador en demasiado borrador, de ahí que para poder pensar en que haya un sistema democrático como alguien lo podría Mm, soñar en Occidente, va a faltar mucho tiempo. Eso no quiere decir que no haya una resistencia. De hecho, hay una propuesta y hay una buena voluntad hasta ahora por parte de Hayat Tahrir al-Sham, de al-Jolani, de Mohamed al-Bashir, el primer ministro, de tratar de encontrar el camino institucional para poder llegar a algo parecido claro. y medianamente funcional a lo que podría ser una democracia. Ahora, insisto, para eso falta en realidad muchísimo, muchísimo tiempo y vengamos, insisto, venimos de 14 años de guerra, venimos de 50 años de dictadura, de 60 años del partido Baath, el partido de la familia Assad. Entonces van a ser pasos pequeños, 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 donde lo primero será el orden y el traspaso de las instituciones y la creación de instituciones para que de ahí se pueda pensar en tratar de tener algo más o menos democrático con una fecha que hasta ahora se ha dado para para el marzo de 2025, donde este gobierno de transición tendrá que ya tener un plan que se ha ido constituyendo para lo que vendrá después con la intención de que sea lo más democrático Mm. posible. Había chequeado, Marwan, en los últimos días un texto que has escrito en letraslibres.com, donde hacías alguna Mm. reflexión que me interesa que nos compartas con nuestra audiencia internacional sobre el tiempo que pasó entre el inicio de la o las primaveras árabes y hoy. ¿Qué pasó, al menos si lo Sí, podemos a explicar ver, brevemente, para que en este a ver, y 2024 estemos hablando de esto y no antes? eso nos va también a explicar un poco hacia dónde se vendrá. A ver, cuando inician las primaveras árabes en 2011, Mm, Siria es de los países que fueron quizá más reactivos, donde tenías una dictadura quizá de las más, llamémosle, sólidas, pero también brutales. Y en su brutalidad mm, desata una represión que no vimos en ningún otro de los otros países de la región, que llega a un punto entre 2013 y 2015 donde parecía debilitada por la fuerza de los distintos grupos rebeldes hasta que Moscú, a través de los aviones, en realidad, y su apoyo aéreo, logran controlar y aplastar de forma total las distintas rebeliones, dándole pie a que a lo largo de todos esos años, es decir, casi 10 años de ese periodo de la guerra, Bashar al-Assad hubiera ocupado y controlado ya el 70% del país, pero el otro porcentaje estaba fragmentado en ya sea las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham, que estaban en la región de Idlib al noroeste, las fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos en miras de la contención del Daesh, del Estado Islámico, y al mismo tiempo el Ejército Nacional Sirio, sobre todo apoyado por Turquía. Esas facciones siguen existiendo y ahí parte de lo que tendrá que venir en la posibilidad de Hayat Tahrir al-Sham y el gobierno de transición de contenerlas. ¿Qué es lo que sucedió en el Inter? En el Inter sucedió que teníamos una dictadura que había parecido que había ganado, en verdad todos habíamos asumido que ya era una condición y que no y que sería de estos extraños casos donde la dictadura se implantaba, no como en casi todas las otras dictaduras donde eventualmente terminan cayendo, y se logra establecer en la razón en la que estaba gracias al apoyo de Irán, de las guardias revolucionarias iraníes, del Hezbollah y sobre todo de las fuerzas rusas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que al final Rusia, con la tensión, llamémosle las distracciones rusas, con su invasión a sí. Ucrania, termina por ya no encontrar la manera de apoyar al régimen porque gran parte de sus fuerzas estaban dirigidas hacia Europa y su atención en Europa. Después, a la hora que Hezbollah se incorpora a la guerra en Palestina de esta manera, como hemos visto en el último año, resulta que las acciones de Israel en contra de Hezbollah descabezan completamente la organización y en una estrategia que termina por derribar por completo la cúpula de Hezbollah, dándole a Irán sus propias preocupaciones para entonces llevar su atención, por un lado, a su propia supervivencia y Ujú. cambio de estrategia regional, y por otro lado, a tratar de dirigirse hacia el Líbano, quitándole también el respaldo a Assad. Al mismo tiempo, Assad, por esta misma situación, se había confiado y en la confianza que tenía había marcado cierta pequeña, llamémosle, distancia donde daba la impresión de creer que podía arreglársela solo. Claramente no podía arreglársela solo, y eso muchos los dijimos. Desde 2015 era claro que sin Bien. Irán y sin Rusia, Assad no lo iba a lograr y no lo logró, ¿no? Entonces, con una población agotada, con un gobierno más o menos eficaz al norte, con una fuerza que da la impresión hasta ahora de moderarse, con la imposibilidad de Assad tener un respaldo, es que se logra llegar a este punto donde ahora venimos a
todos los puntos suspensivos posibles, no solo a lo local, que es lo más importante en la reestructuración del país, sino cuál va a ser este gobierno Mm. en relación a, sobre todo, Moscú, que en las últimas horas ya sabemos que ha ido desplegando muchas de sus posiciones de defensa aérea en la base de Khmeimim, que era la base que incluso levantó con mucho más ímpetu después de la invasión a Ucrania, las están llevando a Tartus, la base naval, para poder ver si se salen o no del país en un acto de negociación donde tratarán de permanecer con cierto control de las bases que les han importado durante todo este tiempo, y da un poco a entender la capacidad o posibilidad negociadora de este mismo régimen, donde se Marwan. reconfigurará no solo el país, Ujú. sino en general Medio Oriente. Ha sido y es un placer lo que pasó, lo que está pasando, lo que puede pasar también en la voz de Marwan Sotantaki, analista internacional y escritor, entre otras cuestiones allí desde Ciudad de México con esta visión que nos hace sobre Siria. Gracias y seguramente será hasta la próxima.